En el vídeo de hoy hablaremos de otros materiales compuestos, es decir, materiales en los que la matriz no es un polímero, sino que puede ser un metal o un cerámico con cualquier otra combinación de refuerzos que generalmente van a ser también metálicos y cerámicos. Empezaremos hablando de los materiales compuestos de matriz metálica o MMCs. A continuación hablaremos de los materiales compuestos de matriz cerámica o CMCs. Veremos también materiales híbridos y por último estructuras tipo sándwich, que cuáles son sus características principales. Los materiales compuestos de matriz metálica aprovechan las propiedades, aprovechan como ventajas algunas de las características principales de los materiales metálicos, como pueden ser una alta rigidez, una resistencia también muy alta, un buen comportamiento a fluencia, a diferencia de las matrices poliméricas, también una elevada conductividad térmica, soportan altas temperaturas en servicio, y este es uno de los elementos diferenciales más importantes, y además tienen una muy buena resistencia al desgaste por lo general. En cambio, la realización de uniones es más compleja y más ineficiente por lo general. Algunos de estos metales pueden presentar problemas de corrosión, especialmente en el caso de que tengamos fibras conductoras, como la fibra de carbono. Podríamos tener corrosión galvánica, eso suele ocurrir, por ejemplo, en materiales compuestos de matriz de aluminio. ¿Vale? El aluminio tiende a corroerse, tiende a presentar esa corrosión galvánica. Hablaremos del tema de la corrosión más adelante, en el segundo bloque de la asignatura, cuando hablemos de aleaciones metálicas. Y por último, el coste suele ser mucho más elevado, no tanto por el metal en sí, sino por el coste de la fabricación. El proceso de fabricación es mucho más costoso y es, por tanto, mucho más caro. Tenemos un ejemplo en el que vemos esa antena que está fabricada, la antena de un satélite del telescopio Hubble, y está fabricada en uno de estos materiales compuestos de matriz metálica con refuerzo de fibras de carbono. La morfología que tenemos de los refuerzos es similar a la que vimos en el caso de los materiales compuestos de matriz polimérica. Podemos tener partículas, podemos tener refuerzos en forma de partículas, podemos tener refuerzos en forma de fibras cortas o whiskers, cuando estas fibras son muy cortas. Y también podemos tener, por supuesto, fibras largas. ¿De qué materiales podemos tener estos refuerzos? Bueno, pues en el caso de fibras podemos tener fibras de carbono, de boro, de alúmina, de carburo de silicio, ¿vale? La mayoría de estas fibras son cerámicas, las 4 primeras que vemos son cerámicas, y las últimas, las fibras de molibdeno o de wolframio o tungsteno, como queramos llamarlo, serían metálicas. ¿Dónde encontramos fibras de carbono? Bueno, pues podemos combinarlas con matrices ligeras para aplicaciones del sector aeroespacial, ¿vale? Sobre todo, especialmente, cobran importancia en su aplicación en satélites y estructuras espaciales. Pero también podemos encontrarlas con otras matrices, como el plomo o el cobre, para baterías o, en el caso del cobre, para contactos eléctricos, ¿vale? Sabemos que el cobre, pues, es ampliamente utilizado en ese tipo de aplicaciones. Igualmente, las fibras de boro también se pueden combinar con aleaciones ligeras, como el aluminio y el magnesio, para este tipo de estructuras, ¿vale? Por ejemplo, en palas de compresor o en soportes estructurales, sobre todo, como decimos, en aplicaciones donde el peso es importante. Y también con titanio, que es un poco más pesado, pero también es de los metales con la rigidez y resistencia específicas más altas. Podemos tener fibras de alúmina, también óxido de aluminio, que es otro cerámico, para aplicaciones resistentes a alta temperatura, aunque bueno, cuando utilizamos matrices de aluminio, esa temperatura no puede ser demasiado elevada. Puede soportar varios cientos de grados, pero el aluminio, al menos el aluminio puro, tiene un punto de fusión en torno a 660 grados. Las fibras de carburo de silicio también se pueden encontrar, y aquí cabe destacar su uso en superaleaciones en base cobalto o en base níquel. Vamos a ver ahora estas fibras metálicas de molibdeno y wolframio. Y en este caso estas superaleaciones se utilizan para aplicaciones a alta temperatura, típicamente
para componentes en motores, en motores a reacción, ¿vale? En motores para el sector aeronáutico, para aeronaves comerciales o aeronaves militares, ¿vale? Pero sobre todo para estas aplicaciones en motores a alta temperatura. Típicamente son las etapas de turbina de este tipo de motores, donde podemos llegar a temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados muy fácilmente, con lo cual necesitamos materiales que sean capaces de sobrevivir y de tener una vida útil relativamente larga en esas condiciones. Vamos a pasar ahora a hablar de los materiales compuestos de matriz cerámica, los CMCs. Si recordamos, los materiales cerámicos, sin pensar en ellos como materiales compuestos, presentan las siguientes propiedades. Tienen una elevada rigidez, es decir, su módulo de Young, su módulo elástico es muy alto. También suelen presentar una elevada resistencia mecánica. Soportan muy altas temperaturas de servicio, incluso superiores a las de los metales. También suelen presentar una elevada resistencia al desgaste, ¿vale? A ese problema que podemos tener con la fricción entre componentes, por ejemplo. Y también son difíciles de oxidar, ¿vale? Especialmente son muy resistentes a la oxidación, al menos a bajas temperaturas. ¿Cuál es el principal problema, la principal dificultad que tenemos que superar en el caso de los materiales cerámicos? Y hay que tener muy en cuenta. Es que son muy frágiles, suelen ser tremendamente frágiles, especialmente si los comparamos con los metales. Aquí a la derecha tenemos una propiedad con la que medimos la fragilidad, o mejor dicho, lo opuesto, medimos la tenacidad de fractura de un material, ¿vale? Este K1C se mide en megapascales raíz de metro, o bueno, en tensión por raíz de una longitud. Y en el caso de los metales, nos movemos en torno a las varias docenas o incluso por encima de los centenares de megapascales raíz de metro. Y para los cerámicos apenas son de unas unidades, ¿vale? Estamos ahí por entre 1 y 5 megapascales raíz de metro. Bueno, pues el objetivo de estos materiales compuestos de matriz cerámica es mejorar esta propiedad, de forma que podamos multiplicarla por 2, por 3, por 4 y de esta forma ganar una relativa ductilidad. Hacer que, en definitiva, estos materiales cerámicos compuestos no sean tan frágiles. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues lo que hacemos es, como decimos, reforzar estas matrices cerámicas para aumentar su ductilidad. Entre las matrices cerámicas, pues destacan los carburos, por ejemplo, aquí tenemos el carburo de silicio, algunos nitruros, algunos óxidos como la alúmina, el óxido de aluminio, y otros como la mulita formados por aluminio, silicio y oxígeno. Pero existen muchos más, estos son algunos de los más habituales. Si hablamos de los refuerzos, de nuevo, los refuerzos en este caso que solemos encontrar son las partículas o las fibras cortas, los whiskers, que también suelen ser de materiales cerámicos, por eso presentaban una altísima dureza y una altísima también rigidez. Hemos comentado que este tipo de refuerzos, el objetivo de los refuerzos es aumentar la tenacidad, es decir, reducir la fragilidad. Bueno, pues los whiskers, es decir, estas fibras cortas que vemos aquí en la imagen de la derecha, van a promover, van a fomentar que aparezcan ciertos mecanismos de disipación de energía que van a favorecer ese aumento de la tenacidad. Para pensar en la tenacidad o en la fragilidad de un material, tenemos que imaginarnos una grieta que intente avanzar a través de ese material. Bien, pues la tenacidad es o tiene que ver o es proporcional a la cantidad de energía que puede absorber el material a medida que esa grieta se propaga. Si el material no puede absorber una cantidad muy pequeña de esa energía, diremos que es un material frágil. En cambio, si el material puede deformarse plásticamente o es más costoso hacer que esa grieta se propague, diremos que tenemos un material muy tenaz. Bien, pues en esta imagen se representan lo que podrían ser los whiskers o algún tipo de refuerzo, así,
¿vale? Esas líneas que tenemos en medio representan esos whiskers. ¿Qué es lo que van a intentar hacer estos whiskers? Pues como decimos, van a promover ciertos mecanismos de disipación de energía que por sí sola la matriz cerámica no posee. De forma que pueden hacer que la grieta se deflecte, es decir, que en algún momento la grieta tienda a recorrer una distancia mayor, ¿vale? Tienda a ir girando o tienda a llevar una trayectoria más compleja, no la trayectoria recta, la línea más corta entre dos puntos, de forma que así disiparemos más energía. También pueden aparecer lo que llamamos puentes o el fenómeno de bridging, es decir, que en esa grieta, cuando tenemos dos caras, dos superficies en la grieta, entre esas dos superficies aparezcan los refuerzos haciendo de puentes, haciendo de ligamentos entre esas dos superficies. Bien, este mecanismo, como decimos, se llama bridging y también fomenta la disipación de más energía. Otro mecanismo asociado también al del bridging es el pull-out. Si nos imaginamos ese ligamento, imaginemos esta grieta y tenemos aquí una de nuestros whiskers uniendo ambas caras, con lo cual aunque la grieta tienda a abrirse, aquí este ligamento va a tender a sujetar de alguna forma las dos caras de la grieta. Bien, pues a medida que se vaya separando, lo que vamos a ir haciendo es sacando el whisker del bulk del material, ¿vale? Del interior del material cerámico. Como si lo estuviéramos extrayendo. Bueno, pues esa extracción es lo que llamamos pull out, ¿vale? Eso es lo que quiere decir tirar, sacar hacia afuera. Y ahí se está disipando también energía en forma de fricción, típicamente. Bueno, pues esta es una forma de disipar más energía, de ganar una cierta tenacidad. Y por último, pueden producir la redistribución de las tensiones. Bien, si pensamos en, de nuevo, la punta de la grieta, generalmente si tenemos un material isótropo, el campo de tensiones que vamos a tener alrededor de la punta de la grieta, que van a fomentar que esa grieta tienda a avanzar, será aproximadamente homogéneo o tendrá una cierta uniformidad, por supuesto, siguiendo una serie de ecuaciones, una serie de reglas llamadas que están incluidas en lo que llamamos mecánica de la fractura. Sin embargo, si aparecen junto a esta punta de la grieta, aparecen nuevos materiales, nuevas fases, podríamos llamarlo como pueden ser estos whiskers, pues el campo de tensiones se ve afectado. Bien, pues ese cambio en la forma que tiene el campo de tensiones, por no tener un sólido perfectamente isótropo alrededor, sino que tenemos diferentes sólidos, de hecho, es un material heterogéneo, pues pueden producir también ese cierto aumento de la tenacidad, ¿vale? Estos son algunos de los mecanismos más típicos para esa mejora de la ductilidad o de la tenacidad, ¿vale? En definitiva, aquí lo que conseguimos hacer es aumentar esa K1C, ¿vale? O K sub C, simplemente. ¿Dónde encontramos este tipo de materiales? Bien, buscamos, o mejor dicho, este tipo de materiales los podemos encontrar, nos vamos a centrar principalmente en cuáles son las ventajas que aportan estos materiales. Pues la primera es la resistencia al desgaste y por último la resistencia o el mantenimiento de sus propiedades a altas temperaturas. Es decir, vamos a utilizar este tipo de materiales donde tengamos un desgaste, una fricción, un contacto relativo entre piezas y además una alta temperatura. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas aplicaciones? Bueno, pues aquí a la derecha vemos algunos de estos casos. Esta plaquita de corte que tenemos aquí, esto sería un proceso de torneado, una operación de torneado. Bien, pues esta plaquita de corte suelen fabricarse en este tipo de materiales, en CMCs, también algunas en MMCs, ¿vale? Los materiales que vimos anteriormente, o en una combinación de ambas. Pueden ser un cerámico reforzado con metal o un metal reforzado con cerámico o un cerámico reforzado con cerámico, ¿vale? En cualquier caso, este material va a estar sometido a un intenso desgaste por esas fuerzas de corte que tenemos en la punta de la plaquita
y a una alta temperatura producida por ese corte del material. Otro lugar en el que también vemos la aplicación de estos cerámicos, de estos compuestos de matriz cerámica, es en los discos de freno, ¿vale? Los discos de freno, típicamente los que funcionan con pastillas de freno, por eso tienen también esa forma de disco. La fricción que se genera en esta pieza está destinada a disipar la energía cinética que lleva el disco y, en definitiva, que lleva pues generalmente el eje que está girando solidario a este disco, típicamente pues el eje al que va una rueda, por ejemplo. En este ejemplo vemos un disco de freno, como se pone al rojo vivo por ese aumento de la temperatura cuando las pastillas, accionadas por una pinza, aplican fricción, aplican una cierta presión sobre el disco que está girando a alta velocidad. Entonces esa velocidad, ese deslizamiento relativo, genera fricción y esa fricción termina produciendo una transformación de la energía cinética a energía en forma de calor. Tanto el disco de freno como las pastillas de freno, que no se ven en esta imagen, o sería otra pieza que aplica una cierta presión sobre el disco, también estarían fabricadas de algún material similar. Dentro de esta categoría de cerámicos reforzados con cerámicos encontramos el carbono en matriz reforzado con carbono. Este es uno de los materiales que puede soportar las temperaturas más altas, yendo incluso por encima de los 2000 grados centígrados. Presenta una muy buena rigidez y muy buena resistencia. También tiene una gran resistencia a la fluencia, es decir, una gran resistencia frente a las cargas sostenidas durante un largo periodo de tiempo. Tiene una relativa buena tenacidad, aunque muchas veces no es suficiente y hay que optar por otras soluciones. Un muy bajo coeficiente de expansión térmica, una buena conductividad térmica, con lo cual también permite disipar cierta cantidad de calor de una forma más o menos eficiente. El principal problema que tiene, o los principales problemas que tienen, son, en primer lugar, que tiende a oxidarse a alta temperatura, es decir, cuando superamos esos 1000, 2000 grados centígrados, puede oxidarse a pesar de ser un cerámico, y también su coste es tremendamente elevado. ¿Dónde encontramos aplicaciones para este material? Pues fundamentalmente allí donde necesitamos una altísima resistencia a muy altas temperaturas, ¿vale? Por ejemplo, en cohetes, en escudos térmicos, como vemos en la imagen, aunque en este tema de escudos térmicos hay una amplia variedad de soluciones, ¿vale? No solamente está este carbono-carbono, hay otro tipo de soluciones, incluso soluciones metálicas. También podemos encontrarlo en automoción, pero bueno, sería sobre todo en competición. Y por último, en moldes para alta presión y alta temperatura. Este tipo de material tiene una gran resistencia al desgaste a alta temperatura, con lo cual podemos utilizarlo para fabricar moldes que puedan usarse muchas más veces durante muchos más ciclos a alta temperatura, ¿vale? Recordamos que estamos hablando de operaciones de moldeo, entonces serían operaciones en las que tenemos metal fundido que puede estar por encima de los 1000 grados centígrados, dependiendo del metal, por supuesto. Pasamos ahora a hablar de materiales híbridos, así que vamos a dejar un poquito aparcados los de matriz cerámica y matriz metálica y vamos a volver a hablar especialmente de los de matriz polimérica. ¿A qué llamamos material híbrido? Pues es aquel que no solo tenemos dos fases, una matriz y un refuerzo, sino que además tenemos más de un refuerzo diferente. Por ejemplo, una de las hibridaciones más típicas suele combinar fibras de carbono, que normalmente son muy rígidas, como vemos aquí a la derecha, en esta curva tensión-deformación. ¿Vale? Aquí tendríamos tensión, aquí tendríamos deformación. La fibra de carbono es muy rígida, por eso la pendiente es muy alta, ¿vale? Esto es EF fibra de carbono. Y esta sería la rigidez de una fibra de vidrio, que tiene una rigidez mucho más baja, pero su deformación a rotura suele ser también más alta, con lo cual solemos decir que la fibra de vidrio es más dúctil, entre comillas, que la fibra de carbono. ¿Para qué se utilizan este tipo de materiales? Bueno, pues en primer lugar porque las fibras de carbono son mucho más caras que las fibras de vidrio, entonces podemos encontrar algún tipo de ventaja entre la rigidez adicional que nos proporciona la fibra de carbono
y el coste inferior que tienen las fibras de vidrio. Entonces podemos encontrar alguna solución de compromiso entre coste y propiedades mecánicas entre ambas fibras. Pero para lo que más se utilizan y más se estudian este tipo de materiales es para mejorar la tenacidad o la deformación de fallo de los materiales compuestos reforzados con este tipo de fibras, porque suelen ser muy frágiles. Con lo cual podríamos, o se intenta perseguir, se intenta buscar esa mejora en la tenacidad. ¿Cómo? Pues al final absorbiendo de nuevo más energía. El composite híbrido ideal, o algo que se intenta buscar, sería un composite que tiene unas propiedades intermedias, porque tenemos un cierto porcentaje de carbono, de fibra de carbono, y otro cierto porcentaje de fibra de vidrio, pues un 50-50, un 80-20. Entonces tendríamos una mezcla, una rigidez intermedia entre ambos inicialmente. Cuando falle el carbono tendrá que ser el vidrio el que sea capaz de soportar la carga restante hasta rotura. Bueno, esto sería una forma de intentar verlo muy simplificada. ¿Qué tipos de hibridaciones podemos tener? Hemos hablado de que tendremos, por ejemplo, fibras de carbono y fibras de vidrio en diferentes proporciones, pero ¿cómo podemos mezclar estas fibras? Bueno, existen 3 escalas diferentes a las que podemos hibridarlas, como se dice. La primera de ellas sería la escala intralaminar, en la que dentro de la misma lámina, los refuerzos, las fibras, por ejemplo, de carbono y las fibras de vidrio, estarían mezcladas. Veríamos nuestra lámina y veríamos fibras de vidrio y fibras de carbono. Veríamos fibras negras de carbono y fibras blancas de vidrio. Podemos encontrar, por ejemplo, si tenemos un tejido, lo que llamamos hibridación intra-yarn o intramazo, ¿vale? Es decir, que tengamos unos mazos de fibra que sean de vidrio, por ejemplo, pues en este caso que vemos en esta segunda imagen, los mazos de fibra que van en esta dirección horizontal serían los mazos de vidrio y los que van en esta dirección vertical serían los de carbono. Y por último, el último tipo de hibridación, con el que quizá es una de las más extendidas porque es mucho más sencilla de implementar y de fabricar, es la hibridación interlaminar. Es decir, si tenemos un laminado formado por un número de láminas, n, pues que algunas de estas láminas sean de vidrio y que otras de estas láminas sean de carbono, ¿vale? Además tenemos que pues cada una de estas láminas puede ser láminas unidireccionales o pueden ser tejido o si son láminas unidireccionales podemos tener diferentes orientaciones, por supuesto, ya sabemos, 0 grados, 45, menos 45, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de ellas y en qué consiste. Hemos dicho, la hibridación intralaminar lo que persigue es ese comportamiento, o la hibridación en general, persigue un comportamiento que llamamos pseudodúctil. Es decir, que aunque nos imaginamos que tenemos aquí nuestra curva tensión-deformación, lo ideal es que cuando alcancemos el punto de rotura o de tensión máxima, el material no falle de forma catastrófica, de forma frágil, sino que tengamos una cierta ductilidad y el material falle un poco más tarde. De alguna forma que el material, que el componente del que está fabricado este material, pueda avisarnos para advertirnos de que el componente ha llegado a un punto crítico y va a fallar dentro de poco. Bien, en este gráfico de la derecha es muy interesante porque lo que tenemos es un composite que es casi todo de vidrio y lo que hacemos es cambiar o ir añadiendo carbono de esta forma. Pues la primera línea será añadiendo un 10% de carbono, un 20%, un 25%, así hasta un 50%. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, a medida que vamos añadiendo más y más carbono, conseguimos que la rigidez aumente, ¿vale? La rigidez de nuestra lámina híbrida va aumentando, lo vemos, la pendiente va aumentando. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vemos que tenemos una cierta pseudoductilidad que hemos llamado aquí a esta región en la que tenemos una especie de, lo que se llama un plató, una especie de zona de tensión horizontal, de tensión constante,
y eso es lo que vemos más o menos en esta zona. Aumentamos la rigidez y además tenemos una deformación a rotura bastante alta, está prácticamente cerca del 2%, del 1,5%. Bien, bueno, pues ¿por qué no intentamos esto durante todo lo que podamos? Bueno, pues resulta que cuando llegamos a este porcentaje, al menos para este material, el material falla aquí directamente. Si tenemos un 40%, conseguimos que falle en esta zona, en 1,5%. Sin embargo, si nos pasamos, si ponemos demasiado carbono, falla por debajo del 0,5%. ¿Vale? Entonces, para esto es para lo que se estudian este tipo de composites. Hay otros estudios, por ejemplo, con hibridaciones interlaminares, es decir, combinando láminas de fibra y láminas de carbono, en los que se persigue también un comportamiento similar. ¿Vale? En esta imagen de la derecha tenemos un caso, vemos aquí la secuencia de apilamiento que tiene, en el que hemos combinado fibras, o mejor dicho, láminas de vidrio tipo S, es Glass 1. Aquí tenemos una lámina de carbono HS, es decir, High Strength, de alta resistencia. Y por último, otra lámina de vidrio, una especie de sándwich en el que tenemos el vidrio por fuera y el carbono por dentro. Y conseguimos de nuevo esa zona pseudodúctil. Y además unas deformaciones de fallo realmente elevadas, cerca incluso del 4%. Existen otro tipo de materiales compuestos híbridos, que son los laminados híbridos. Como hemos dicho, sería una especie de hibridación interlaminar con diferentes láminas. Bueno, pues dentro de estas láminas o dentro de estos laminados híbridos destacan los Fiber Metal Laminates, que tuvieron bastante importancia, especialmente durante el último cuarto del siglo XX. ¿En qué consiste un Fiber Metal Laminate? Pues es un laminado en el que se combinan láminas de un material compuesto de matriz polimérica, pues puede ser un GFRP, es decir, un polímero reforzado con fibras de vidrio, podría ser CFRP también, si fueran fibras de carbono, aunque la mayoría de estudios utilizan fibras de vidrio. Y además tenemos otras láminas metálicas, como pueden ser en este caso, láminas de aluminio. En este caso, el aluminio y el vidrio, esta combinación se denomina glare, ¿vale? Simplemente es glass reinforced, ¿vale? Es vidrio reforzado. También existen otras combinaciones más o menos populares, como puede ser el aral, que serían fibras de aramida y aluminio. Y este tipo de material o este tipo de material híbrido, de laminado híbrido, se caracterizan por tener una mejor tolerancia al daño que el material compuesto, que el vidrio por sí solo, una muy buena resistencia a corrosión, esto se lo proporciona las láminas de, pues en este caso serían de fibra de vidrio, en este caso sería el aluminio, la tolerancia al daño. La resistencia al fuego también se la proporciona el aluminio. Y también tendría una densidad ligeramente inferior. El aluminio tiene una densidad de en torno a 2,7 gramos centímetro cúbico y la densidad de la fibra de vidrio es un poco inferior. Está cerca de 2,4, 2,5, depende del tipo de fibra de vidrio y depende del polímero también que estemos utilizando, con lo cual puede ser todavía más baja. El glare tuvo especial relevancia en el desarrollo del programa A380. Una parte del fuselaje de esta aeronave está fabricada de este material, de este Fiber Metal Laminate. Y con esto llegamos a la última parte del tema, a las estructuras tipo sándwich. ¿En qué consiste una estructura tipo sándwich? Bueno, pues simplemente este tipo de estructura consta de un núcleo ligero, por ejemplo, puede estar hecho de algún tipo de espuma o foam, cubierto por unas pieles. Y estas pieles son el material rígido, el material que le aporta esa rigidez mecánica. Típicamente estas pieles suelen estar formadas de material compuesto de matriz polimérica, ¿vale? Por ejemplo, fibras de carbono o fibras de vidrio. ¿Por qué se caracterizan este tipo de estructuras? Pues por su elevadísima rigidez a flexión. Tiene una grandísima rigidez a flexión y además su peso es muy reducido. ¿Cómo consiguen esta gran rigidez a flexión? En un material tipo sándwich es algo como lo que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos unas pieles, estas piezas blancas con el borde negro, y un núcleo,
Bien, pues estas pieles estarían perfectamente unidas, adheridas a este núcleo que tenemos en medio, con lo cual tendríamos una estructura, por ejemplo, imaginemos que se trata de una viga o de un panel que estamos viendo desde el lateral, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo en estas imágenes de la derecha, en estos esquemas que tenemos a la derecha. Si no tuviéramos ningún núcleo, tuviéramos directamente las dos pieles unidas entre sí, formando un material monolítico, lo que tendríamos es una cierta rigidez, o mejor dicho, una cierta inercia debido a esta sección, ¿vale? Esa inercia, pues sabemos que es un doceavo de b por h al cubo. Bueno, h tendría que ser todo esto, es decir, en realidad serían 2h al cubo, ¿vale? Hemos definido aquí este 2h, para que cada piel tenga un espesor que vale h. Bueno, pues la clave está en que cuanto más separemos las pieles entre sí, mayor va a ser este término, mayor va a ser la inercia de la sección, si recordamos de elasticidad de materiales. Con lo cual, cuanto más grueso es el núcleo, que en realidad lo único que está aportando es esa distancia entre pieles, o esa distancia entre la piel y la fibra neutra de la viga, que va a deformarse por flexión, pues cuanto mayor sea ese espesor, más rigidez y más alto va a ser este valor de la inercia. Con lo cual, supongamos que ponemos un núcleo cuyo espesor es también 2h, es decir, el espesor del núcleo. Si cada piel tiene 1 milímetro de espesor, por ejemplo, si estos son 2 milímetros, con lo cual cada piel tiene, como decimos, 1 milímetro de espesor, y ponemos un núcleo con 2 milímetros de espesor también, la inercia de esta estructura, de esta viga, sería 9 veces superior a la de la misma viga sin ese núcleo de 2 milímetros. Bien, pues si seguimos aumentando ese valor y en lugar de utilizar un núcleo de 2 milímetros, utilizamos un núcleo de 4 milímetros, como tenemos aquí, ¿vale? Aquí estaría parametrizado, pues esa inercia ahora sería 25 veces superior al de la misma viga sin ese núcleo, ¿vale? Así que aquí la clave está en la separación, la distancia entre las pieles. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es la rigidez a flexión que va a presentar la estructura. Los núcleos que podemos encontrar en general son de dos familias. Por un lado, los que serían los núcleos de espuma o foam, sería, por ejemplo, este que tenemos aquí a la izquierda, que es un material tremendamente ligero. No tiene por qué ser un material rígido, de hecho no son materiales nada rígidos, lo único que su único objetivo es, como decimos, mantener separadas y alejadas las pieles. Y por otro lado también tenemos núcleos con estructuras más o menos huecas o con un alto nivel de oquedad, también denominadas honeycomb. Estas serían honeycomb, depende de la geometría, pueden tener otros nombres. Hay otras que son simplemente corrugadas, como el cartón, por ejemplo, el cartón corrugado, que podemos encontrar cuando recibimos algún paquete o en numerosos embalajes diferentes. Ese corrugamiento, esa forma que tiene el cartón en sus capas intermedias, tienen esta función también, añadir una cierta rigidez a flexión. ¿Vale? En definitiva, estos materiales o estos núcleos son muy ligeros. Podemos tener, por ejemplo, estos honeycombs. Este sería de aluminio y este sería de algún material polimérico. En este caso, el nombre comercial que tiene es Nomex, pero en definitiva es un polímero. ¿Vale? Y son tremendamente ligeros. Tienen una densidad muy, muy pequeña. Y con esto terminamos este tema en el que, como hemos visto otros tipos de materiales compuestos no tan habituales como los materiales compuestos de matriz polimérica, pero que también podemos encontrar para determinadas aplicaciones.